Queridos amigos, gracias por volver al canal donde cada historia comienza con lo más sencillo, pero siempre termina tocando lo más profundo de nuestro corazón. Después de unos días que parecían tranquilos cuando Ye Haoyan y la pequeña Maya empezaban a reencontrarse con la felicidad, la sombra del pasado vuelve silenciosamente. En otro lugar, la suegra de antaño, la mujer que una vez expulsó a Huyen de su casa, está sentada en silencio bajo el alero con una vieja foto de su hijo ahora preso entre las manos. En sus ojos cansados no hay lágrimas de arrepentimiento, sino el fuego del rencor que nunca se apagó. Y entonces, en medio del viento frío susurra Ye, no voy a dejarte en paz. Cuando Suk salga de la cárcel, él recuperará todo. ¿Ha regresado realmente la tormenta del pasado? ¿Podrán Huyen y Maya mantener su paz frente a las nuevas tempestades? Acompáñenme en el episodio de hoy de Después de la tormenta, promesas y sombras, donde cada decisión tiene un precio y el amor deberá enfrentarse a su propia oscuridad. La tarde caía y el sol se escondía tras una capa espesa de nubes. El viento traía el olor húmedo de la tierra después de la lluvia colándose entre las hojas. En el pequeño patio, Bibi comenzó a ladrar con fuerza, el rabo erguido mirando hacia el portón de bambú, que acababa de abrirse lentamente. Ye dejó el manojo de leña en el suelo, se limpió las manos con un trapo y levantó la vista. Entre el humo del fogón apareció una silueta alta con un abrigo de terciopelo gastado, el rostro endurecido por los años, pero con esa misma mirada fría de siempre. Era la suegra de Huyen. El sonido de sus sandalias golpeando la tierra húmeda se oía seco cortante. Sus ojos recorrieron la casa mezclando desprecio y curiosidad hasta que se encontraron con los de Ye. Cao Ye dijo con voz baja y áspera, ¿qué haces aquí? Ye se enderezó sin avanzar ni retroceder. Lo miraba en silencio. El viento movía su cabello y su voz salió serena pero firme. Creo que esa pregunta debería hacerla yo. ¿Qué viene a hacer aquí? Hubo un silencio tenso. Ella torció los labios intentando mostrarse tranquila. He venido a ver a Huyen y a mi nieta. ¿Acaso necesito una razón para ver a mi propia sangre? Ye sonrió apenas con un gesto que escondía ironía. Bibi volvió a ladrar haciendo más denso el aire. Verlas, repitió él bajando la voz. ¿Recuerda la última vez que vino a verlas? Cuando Huyen salió corriendo bajo la lluvia con su hija en brazos, ¿abrió usted la puerta o se quedó bajo el techo diciendo no vuelvas nunca más? Ella se sobresaltó, la respiración se le entrecortó. Sus manos temblaron un instante antes de apretar con fuerza el bolso. Yo dije eso porque estaba enfadada. Mi hijo lo dejó todo por ella, solo quería que recapacitara. Ye la miró fijamente. En sus ojos había un brillo firme y cada palabra cayó con peso. Y usted recapacitó después de tantos años. ¿Sabe el precio de esa claridad suya? Una mujer criando sola en la pobreza, una niña sin quien la llamara nieta, un hogar destruido por el orgullo de una madre. El viento sopló trayendo olor a paja quemada, llenando el silencio que se volvió más helado. Ella bajó la mirada, la voz le salió más suave, pero aún tensa. No he venido a escuchar sermones. Solo quiero ver a la niña aunque sea un momento. Es mi sangre. Ye dio un paso adelante bloqueando la entrada. Su voz fue grave, lenta, pero sus ojos cortaban como una hoja afilada. La sangre no le da derecho a entrar aquí. Después de todo lo que hizo, no tiene ningún derecho de aparecerse. Ella alzó el rostro temblando, pero intentando mantener su autoridad. ¿Y tú quién eres para hablarme así? ¿Crees que por estar aquí puedes cambiar el pasado? Ye respiró hondo. Su mirada se suavizó, pero en ella brillaba una determinación que ella nunca le había visto. No puedo cambiar el pasado, pero puedo evitar que se repita. Huyen ya ha sufrido demasiado. Ahora solo necesita paz ella y su hija. Y no dejaré que nadie, ni siquiera usted, les quite eso otra vez. Ella apretó el borde de su abrigo, la voz quebrada.
Hablas como si yo fuera la peor persona del mundo. Solo quiero una oportunidad una sola vez para ver a mi nieta. Una oportunidad, Ye, negó con la cabeza. Su voz era baja pero cargada de tristeza. Quien merece una oportunidad es Huyen, no usted. Y si de verdad quiere ver a la niña, espere a que ella esté lista. Pero hoy, le pido que se marche. El viento se levantó más fuerte. El borde del abrigo de ella se agitaba mezclándose con el suave golpeteo de la lluvia en el tejado. Miró alrededor la pequeña casa humilde de las palmeras, el patio húmedo por el rocío. Todo aquello que antes había despreciado ahora era refugio de quienes un día había echado. Su mirada se nubló, la voz le tembló. Solo quiero saber si la niña es feliz. Ye la miró largo rato y respondió en voz baja, cálida pero firme. Lo es, y por eso no la asuste más. Ella asintió despacio. Los labios le temblaban, los ojos húmedos como quien comprende que ha perdido algo irrecuperable. Luego se dio la vuelta. El portón chirrió al cerrarse, acompañado por el viento y los ladridos lejanos de Bibi. Ye se quedó de pie mirando hacia afuera. No había enojo ni satisfacción, solo cansancio y una compasión silenciosa. Levantó la vista al cielo gris que empezaba a despejarse. Su respiración se mezcló con el viento suave pero decidida. La paz de ellas la protegeré, aunque tenga que enfrentarme al mundo entero. Dentro de la casa, Huyen observaba tras la cortina, los ojos empañados. Llevó una mano al pecho y sintió su corazón latir con fuerza, no por miedo, sino porque por primera vez en su vida, alguien había decidido protegerla de verdad. El portón se cerró y el ladrido de Bibi se fue apagando poco a poco. El pequeño patio quedó en silencio, solo se oía la lluvia fina cayendo sobre las palmeras y el goteo constante desde el alero del techo. Ye seguía de pie con los hombros rectos, la mirada perdida hacia donde había desaparecido aquella mujer. Respiraba hondo, no por rabia, sino por una tristeza sin nombre, esa que llega cuando uno presencia algo cruel que ni el tiempo ha podido borrar. Detrás de él, la puerta de madera se abrió suavemente. Huyen salió despacio con los dedos aún apretando el borde del vestido. Sus ojos seguían enrojecidos, su voz temblaba como quien acaba de despertar de un viejo sueño. «Anne», dijo apenas audible. «Lo escuché todo». Ye se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó de inmediato. No parecía sorprendido. Tal vez ya lo sabía que Huyen había estado allí detrás de la cortina oyendo cada palabra. «No quería que lo vieras», dijo con voz baja serena, «pero quizá ya era hora de que entendieras que el pasado no puede seguir haciéndote daño». Huyen se acercó, los ojos húmedos. Lo miró largo rato al hombre que bajo la lluvia se mantenía firme con la mirada encendida como una luz en medio de la tormenta. «No deberías haberle hablado así», susurró. «Al fin y al cabo, ella es la madre de Khan, la mujer que una vez fue mi suegra». Ye sonrió levemente, sin ironía, solo con un cansancio cálido. «Lo sé, pero hay cosas que si no se dicen, nunca entenderán cuánto daño causaron. No la odio. Solo no quiero volver a verte agachar la cabeza». Huyen guardó silencio. El viento movió su cabello y unas gotas de lluvia resbalaron por sus hombros. Alzó la mirada con los ojos llenos de gratitud y confusión. «¿Sabes?», su voz se quebró. «Cuando la oí hablar todavía sentí miedo. Después de tantos años basta con escuchar su voz para que todo vuelva a aquella noche de lluvia, el portón cerrándose en mi cara, Maya llorando en mis brazos». Se detuvo, respiró hondo intentando contener el temblor. «Pero al escucharte a ti, por primera vez no me sentí sola». Ye la miró con ternura, dio un paso hacia ella y apoyó suavemente una mano en su hombro. «Ya no estás sola, Huyen. El pasado puede volver a tocar la puerta, pero esta vez seré yo quien la abra. Nadie volverá a hacerte llorar.
Ella bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron silenciosas mezclándose con la lluvia. No era un llanto de tristeza, sino de alivio, como quien por fin despierta de una pesadilla larga. «Gracias, Ye», murmuró. «No solo por defenderme, sino por hacerme creer que la paz sí existe». Ye la acercó suavemente hacia su pecho. No dijo nada, solo la sostuvo lo justo para que sintiera su calor, para que el miedo dentro de ella se desvaneciera poco a poco. A un lado, Bibi se acurrucó, estornudó y apoyó la cabeza sobre el pie de Ye, como si también entendiera. La lluvia cesó. El cielo se fue aclarando y los primeros rayos de sol atravesaron las hojas iluminando sus hombros. «Anne», susurró Huyen, «¿crees que ella volverá?» Ye pensó un momento antes de responder con calma. «Tal vez, pero si vuelve, estaré aquí contigo. Ya no tendrás que enfrentarte sola». Huyen lo miró y en sus ojos brilló una fe nueva, una fe que creía perdida. Asintió despacio sonriendo entre lágrimas. A lo lejos, el sonido de una campana de templo se mezcló con el viento fresco. Todo parecía más limpio, más ligero. Una tarde después de la lluvia donde un hombre prometió proteger y una mujer tras tantas tormentas por fin se atrevió a creer que merecía ser amada una vez más. Ya caía la tarde. El sol se había ocultado detrás del bambusal, dejando un atardecer pálido. Los insectos empezaban a zumbar en el patio todavía mojado. En la casa vieja al final del pueblo, la madre de Tuk estaba sentada en el alero, callada por fuera, pero con la mirada llena de tormento. Delante de ella, en la mesa de madera gastada, había una foto amarillenta a su hijo con el uniforme de preso, la mirada dura, pero triste. La lámpara de aceite titilaba y proyectaba una luz amarillenta en su cara, marcando cada arruga y dejando ver las cicatrices del rencor que no se le han borrado. Con la mano temblorosa tocó la foto y con la voz ronca mezclada con el olor a humo dijo: «Tuk, no te preocupes, no voy a dejarlo así». Sus ojos se hicieron oscuros. Esbozó una sonrisa amarga apretada por la rabia. «Te metieron en la cárcel, te dijeron que eras un maltratador, un hombre despreciable. Todo por culpa de esa mujer Huyen». Y luego acusó a Ye con desprecio. «Y ese maldito Ye que se atrevió a protegerla, a desafiar a mi familia». Apretó la mano sobre la mesa hasta que le tronaron las articulaciones. El viento del patio soplaba fuerte y la lámpara se bamboleó. La sombra de ella se proyectó larga en la pared retorcida como otra figura gritando desde dentro. «Ye», dijo entre dientes con los dientes apretados, «¿crees que puedes protegerla? ¿Crees que puedes quedarte con todo lo que era de mi hijo y vivir en paz?» Se rió en voz baja una risa áspera, amarga y aterradora. «No. Cuando Tuk salga de la cárcel, nos recuperará todo, la casa, el hijo y lo que estás intentando proteger. Esa paz falsa vuestra se va a derrumbar por mi culpa». Miró hacia el patio. La noche ya había devorado casi toda la luz. Solo se veía el reflejo mortecino en sus ojos, una mezcla de rencor y un amor maternal torcido. «Te lo prometo», Tuk susurró, y cada palabra pesaba como una piedra. «Haré que paguen. Ye no tendrá paz jamás. Y tú recuperarás todo, incluso a la mujer que te traicionó». El viento pasó por las rendijas y la lámpara se apagó de golpe. La casa quedó a oscuras. Solo se oyó la risa ronca de la mujer, pequeña pero persistente, mezclada con el zumbido de los insectos como un presagio de la tormenta que se acerca.